Voy a intentar ser breve yo también. No voy a volver a contaros la historia de Sostenuto porque todos los elementos se han explicado ya muy bien. Y muy rápidamente recordaré esta cooperación, que más que una cooperación circunstancial, es una de las razones por las cuales este proyecto ha funcionado tan bien. Han nacido relaciones, enlaces de amistad y ha habido crisis, evidentemente, como en todas las familias, pero es como una familia. No son simplemente expertos reunidos para tratar de captar fondos europeos. Sobre la cooperación vais a tener una visión más detallada en la mesa redonda siguiente, porque hablaremos de los laboratorios concretos que se han creado. Hemos escuchado la comunicación de la parte teórica y su difusión y diseminación. Todo esto se ha realizado con mucha calidad por parte de nuestros colaboradores, de nuestros colegas, pero el trabajo desde luego no está terminado, a pesar de encontrarnos al final del proyecto. Hay toda una parte extra que va a ser justamente la publicación de los diferentes resultados. Aquí podemos desarrollar pequeñas cosas que nos han pedido para esta intervención. Objetivos, procesos y su realización. Los objetivos generales no los voy a recordar. Para mí, que soy un trabajador de campo, durante mi participación en este proyecto, me interesaron 4 objetivos. Nosotros trabajamos en el sector de la música y lo que nos interesaba en este proyecto interregional, interterritorial, era intentar escapar de esa política ultracentralista, ultramonopolizante que existe en nuestro sector desde después de la Segunda Guerra Mundial, que es un verdadero aspirador de talento, de artistas y trabajadores que no pueden sobrevivir en nuestras provincias culturales. Nosotros estamos en Marsella, 900 kilómetros de París, y constato que después de 30 años hay una especie de contradicción con nuestros políticos locales, que quieren ser competitivos, atractivos, creativos, que invierten, que inyectan dinero público y que al fin y al cabo ven cómo se van todas las iniciativas de empresas culturales, todas las iniciativas artísticas. Y claro, para nosotros es una realidad desde hace muchos años y la respuesta del programa MED y de este programa Sostenuto es intentar promover las relaciones multilaterales directas, de hombre a hombre, sin pasar por el monopolio de las multinacionales. Segundo objetivo importante con Sostenuto, intentar ir más allá del corporativismo. En Francia, el asunto cultural se trata por corporaciones, los músicos, los bailarines, los museos. Todas esas personas se conocen durante los cócteles anuales de la Dirección General de Asuntos Culturales, pero fuera de esos eventos hay poca relación, hay poca conexión. Nos pareció muy importante porque trabajamos con artistas, noveles, jóvenes que salen de sus fronteras gracias a las nuevas tecnologías, gracias a las nuevas oportunidades. Tenemos unos perfiles de artistas que ya no son los perfiles que teníamos antes y que ya no se integran muy bien dentro de las corporaciones. Tenemos que acompañarles fuera de las fronteras disciplinarias y abrir totalmente esas oportunidades transversales, multilaterales,
y tenemos que responder a esos perfiles atípicos, pero que ya no lo son, porque hoy en día es el nuevo perfil de artistas. Los antiguos perfiles son los atípicos, con lo cual teníamos que responder desde un punto de vista territorial y multidisciplinar a un partenariado que no sea exclusivamente la música, y Sostenuto también es un éxito en ese sentido, porque hemos trabajado con personas que no tienen nada que ver con la música o que no trabajan ni siquiera en el arte con una A mayúscula. Son personas que trabajan en el artesanato artístico, en las políticas artísticas, en el desarrollo local, y nos hemos dado cuenta de que hablamos todos el mismo lenguaje. La señora Lalumière hablaba de eso antes. Hay un problema formal a nivel lingüístico, pero cuando estamos realizando esas acciones transversales, las lenguas nacionales desaparecen y las personas se entienden perfectamente. Me entiendo mejor con mis amigos del Montenegro que con los funcionarios del Ministerio de la Cultura en mi propia ciudad. Hablamos la misma lengua, pero no nos entendemos. Esa cuestión de la transversalidad es el segundo objetivo que tenemos que destacar. Tercer objetivo, quizá un objetivo más filosófico, más político, pero también muy importante para nuestra estructura, era nuestra participación, era nuestra anticipación de la firma de 2 tratados internacionales muy importantes para nosotros. Es la diversidad cultural. Todos los estados han firmado ese tratado y la Unión Europea también. No es una declaración de intenciones, es un tratado internacional con fuerza de ley, en teoría. Y segundo tratado es el Tratado de Lisboa, que nos guste o no, introduce una dimensión interterritorial, una necesidad de un diálogo interdirectorial que han firmado todos los gobiernos. ¿Cómo ponemos en práctica esas cosas en nuestro campo, en nuestras provincias alejadas? Es una pregunta muy interesante para un operador cultural de base como yo. Otra dimensión bastante política de este proyecto y que me parece también interesante es que ya no estamos en un falso interregional. Es una opinión muy personal aquí. En general, esa interregionalidad se pilotó desde los gobiernos que impusieron una manera de entender la interregionalidad a veces alejada de la imagen que tenían los beneficiarios de ese concepto. Hoy, con esos proyectos, unos proyectos intergubernamentales, de volver a esa idea de la interregionalidad, de anticipar, de tener un poder de decisión, de elección, que esté a nivel de esas regiones, con la validación o no de la intergubernamentalidad, pero lo vamos a hacer de esta manera. No pasamos del top-down, sino del bottom-up. Esa dimensión es una dimensión muy importante para los proyectos europeos. Última... la señora Lalumière ha hablado de ello. Última cosa que quisiera comentarles y quisiera agradecerle públicamente lo que ha dicho. Toda esa tendencia, esas iniciativas alrededor de este proyecto no deben hacernos olvidar que estamos haciendo esas cosas respetando la creación artística. No estamos dando instrumentos a los artistas y a la cultura con un objetivo de planificación territorial, sino para recolocar unos procesos de diálogo interregionales entre el artista y la creación. Sigue siendo un santuario sagrado que no podemos tocar. La creación artística es, gracias a Dios, algo que no podemos medir, que nunca mediremos, que siempre llega cuando y donde no la esperamos y es su principal interés. Esa cuestión de lo artístico, hay que decir que esos proyectos no están al servicio de las industrias culturales
en el sentido de la productividad, del monopolio, de la repetición, la copia de objetos culturales para su consumo. Cuando hablamos de industria cultural, no la entendemos de la misma manera, y dentro de mi asociación tenemos una incubadora de industrias culturales. Me interesa el mercado de las industrias culturales, pero no a condición de que desaparezca la palabra del artista. La palabra del artista debe estar en el centro de nuestras actividades. En cuanto al proceso, y tengo que ir más rápido para dejar más tiempo a la mesa redonda, el proceso que hemos estudiado, quizá mis colegas no estén de acuerdo conmigo, pero yo lo he vivido de esta manera. Lo más interesante dentro de este proceso son tres cosas. Primero, hemos aprendido andando, está claro, hemos adquirido algunas competencias y hemos creado unos métodos, hemos creado unos modos relacionales entre nosotros durante el transcurso de las actividades. A pesar de su complejidad, el dossier europeo no nos da muchos detalles ni habla mucho de la metodología. Sí, hay una guía metodológica, pero en cuanto a saber cómo tenemos que trabajar con otras personas, con otra realidad, cómo tenemos que organizar unos procesos de negociación, de arbitraje, porque nos expresamos de acuerdo, es algo que tenemos que construir. No está escrito, no lo encontramos en la guía, no lo he encontrado en ningún libro. Hemos tenido que aprender trabajando, hemos tenido que conocer la situación para llegar al establecimiento de un sistema de negociación. Creo que es muy importante, es muy interesante a la vez, y creo que las autoridades de gestión de ese programa deben tener en cuenta ese espacio de negociación, entender cómo funciona, y tenemos que respetarlas. Creo que no hemos llegado al final de la discusión sobre este tema. Segunda cosa muy interesante que tenemos que observar para nosotros que formamos parte de este proyecto: ha cambiado totalmente la relación que teníamos con las autoridades locales. Hoy en día, pequeñas asociaciones simpáticas, pero con demasiado optimismo, que sueñan demasiado, que no son lo suficientemente pragmáticas, pues ahora tenemos una estructura de peritaje. En todas las relaciones que tenemos con las autoridades locales, somos los campeones de los programas europeos. Da mucho miedo porque no es el caso, no es la verdad, pero eso demuestra muy bien, al fin y al cabo, que en nuestro sector cultural, en el sentido amplio de la palabra, sobre todo en Francia, que hay bastante pobreza en cuanto al peritaje sobre la gestión de los programas europeos. Hemos heredado de una tradición de gestión consanguínea con un Ministerio de la Cultura todopoderoso que se está derrumbando ahora mismo. Tenemos la sensación de que el ministerio va a desaparecer cada vez que nos levantamos por la mañana. Antes, el ministro que se consideraba como si fuera Dios, y nosotros ahí debajo sumisos a la decisión del ministro. Pero ahora los programas nos han ayudado a transformarnos en expertos. Es algo muy interesante. Las autoridades locales han cambiado totalmente de posición, y creo que en algunos otros países de nuestros socios hemos visto la misma situación. El proyecto Sostenuto ha dado mucho brillo a nuestra imagen local. La democracia también es muy importante, la burocracia también es importante. La burocracia no solamente es europea, hemos tenido algunos accidentes durante nuestro trabajo, y el bloqueo burocrático no existe a nivel de las instituciones europeas, no solamente ahí. Lo encontramos mucho más a nivel de nuestras autoridades nacionales, locales, nuestras administraciones fiscales.
Las administraciones en general, es ahí donde tenemos este bloqueo burocrático, no hablan el mismo idioma que nosotros, no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, no se dan cuenta de los plazos, de las fechas que tenemos que respetar, del peligro que corremos con el bloqueo de un socio de cara a los otros socios. Esa internacionalización del proyecto depende de esa falta de bloqueo y nuestros socios administrativos no la entienden en la mayoría de los casos. Creo que nos hemos adelantado demasiado si comparamos con el peso administrativo en Francia. Creo que la cuestión burocrática es bastante curiosa. Tengo la sensación que la burocracia baja más hacia la base. Tenemos unos funcionarios de proximidad y conseguimos dialogar con ellos, pero todavía hay mucha complejidad. Y una vez que los hemos entendido, pues podemos dialogar con Europa de una manera muy eficaz. Mientras que con nuestras administraciones nacionales o locales es cada día más complicado. Otro punto, me quedan solamente dos. Creo que Sostenuto lo ha conseguido. Ha conseguido aplicar la participación de los socios externos. Es decir, que hemos abierto Sostenuto. No solamente hemos trabajado entre nosotros. Algunos de nuestros socios, por ejemplo, el Relais Culture Europe, y otros, hemos buscado personas fuera del partenariado, los hemos invitado durante nuestras conferencias, durante las actividades. Hemos tenido mucha permeabilidad dentro de lo que ocurría Sostenuto, una permeabilidad al mundo externo, y creo que tenemos que seguir adelante con eso. Lo hemos conseguido con este proyecto europeo. Creo que esa relación, esa permeabilidad al mundo externo, no la había visto en otros tipos de proyectos. Solamente con este proyecto Sostenuto que hemos podido empezar a filtrar, a abrir puertas, a crear raíces con otros mundos, con otras personas con las cuales no trabajábamos antes. Última cosa, la actualidad nos enseña que la elección de la temática de este proyecto era una buena elección. No nos equivocamos con ese tema. Me hubiera gustado que nos equivoquésemos, pero no ha sido el caso. Es un buen tema, es un tema de actualidad. Igual no es del todo positivo, porque no creo que la cultura vaya a salvar al mundo, desgraciadamente. Y creo que la tendencia actual es una tendencia más de crispación, pero trabajar sobre la innovación económica dentro del campo de la cultura es una cuestión que en el sur de Europa es totalmente presente y actual, y nadie puede aportar aún una respuesta, ni siquiera el proyecto Sostenuto. Paro aquí. Todo el mundo, todos los demás oradores han citado grandes pensadores y grandes hombres, cosa muy interesante. Yo voy a citar a Churchill. Durante la Segunda Guerra Mundial, durante el peor momento del Blitz, cuando el Reino Unido tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano en cuanto al armamento, los consejeros de Churchill le dijeron: tenemos que construir aviones, tanques, armas, o si no vamos a desaparecer. Y tenemos que reducir el presupuesto del Estado, fuera cultura, fuera todo, solamente la industria del armamento. Hay que reducir los programas culturales. Y Churchill ha dicho: pero entonces, ¿para qué estamos luchando? Churchill no era un político de la izquierda, un enamorado de las artes y de la cultura, y aún así había entendido por qué estábamos luchando y que detrás de esa guerra había un enfrentamiento cultural. Era una guerra de civilizaciones que... y no queremos que vuelva este tipo de conflicto.
porque algunos oponentes de la cultura presentan el futuro del mundo como un choque entre las civilizaciones y es algo que no queremos. Y creo que Sostenuto, de manera muy modesta, contribuye a luchar contra ese shock, contra esa vuelta de la guerra de civilizaciones. Muchas gracias.